Ricardo, buen día, bienvenido al podcast Management Talks. Buenos días, Dan, un gusto saludarte, un gusto estar aquí en tu programa. Saludos a las personas que nos acompañan. Perfecto, gracias a ti por acompañarnos, Ricardo. Lo primero que quisiéramos consultarte es basado en tus inicios. ¿Qué te motivó a empezar en el mundo del emprendimiento desde tan joven? Gracias, Dan. Estás topando un tema interesante que más o menos va por la pregunta de si un emprendedor nace o se hace. La verdad es que la respuesta va por los dos lados. Un emprendedor nace y se hace. En mi caso, yo sentía y siento ese gusto, ese placer de emprender desde muy pequeño. Recuerdo así pequeñas cosas que hice de cuando todavía estaba en colegio. Tal vez el primer emprendimiento que me fue bien fue un amigo mío tenía una finca que cultivaban flores. Y claro, en esa época, te estoy hablando, a ver, tengo 42 años, son más de 20 años atrás. No era fácil encontrar flores en el mercado. Entonces le dije, oye, loco, ¿a cuánto me dejas las flores? Más o menos me dejó al equivalente de unos no, unos $2 el ramo, y yo recuerdo que lo vendí en algo de $10 el ramo. No, estoy exagerándote un poco, pero lo hice 10-1 el valor. Y claro, era un muchacho de 15 años, imagínate cómo estaba de feliz con eso. Y lo aproveché para un Día de las Madres, lo hice en San Valentín, y claro, entendí cómo puedes aprovechar ciertas oportunidades. Pero el emprendimiento, definitivamente hay personas que lo tenemos, nos gusta el riesgo, nos gusta caernos, nos gusta levantarnos, nos gusta ir aprendiendo al andar. Y también hay personas que he visto que no es así. Son personas que tienen mucho miedo a emprender y, irónicamente, que es la parte que a veces yo no entiendo, son muy valientes para otras cosas, pero no para emprender. Entonces, se ven obligados a emprender por una necesidad de que no encuentras empleo, no encuentras fuentes de ingreso, la vida te puso al frente de un negocio, y aprenden al andar por responsabilidad más que por emoción, pero son buenos. La cuestión creo que es alinearte, y el querer es poder. Ricardo, mencionaste el tema del miedo al emprender. Nos gustaría un poco incidir o profundizar en ello. ¿Tú qué consejos darías a los emprendedores que temen al fracaso o lo ven como un obstáculo definitivo? Entiendo, Dan. Mira, aquí es cómo afrontas algo. Hay varias formas. Yo recuerdo de pequeño una analogía que mi padre me hizo ver había una persona que nos ayudaba y tenía un niño, y en el patio había un charco de agua. Entonces papá me hizo ver que el niño, queriendo seguirle a la mamá, se encontró con este charco de agua. Aquí va la pregunta: ¿qué hacen las personas cuando se encuentran frente a un obstáculo? Entonces una opción, y esta fue como la más obvia que hizo el niño, se puso a llorar. ¿Por qué? Porque no sabía cómo cruzar, y te estoy hablando de un charco de agua chiquito, ¿no? O sea, no es que era mayor cosa. No sabía cómo cruzarlo y se puso a llorar. ¿Para qué? Para que la mamá vaya y lo alce en brazos y lo lleve consigo. Hago esta analogía para pensar si eventualmente eso nos pasa, que nos encontramos ante un problema, nos quejamos, lloramos, buscamos a alguien que venga a socorrernos, ayudarnos. Es una opción. Otra opción: este niño igual estaba frente al charco de agua, y puede ser que simplemente se dé la vuelta al charco de agua, lo bordee y lo cruce. ¿Correcto? No tiene por qué llorar. Puede que gatee, se caiga, no hay problema. Otra opción es que el niño encuentra el charco de agua, ingresa, rebota en él, disfruta, se goza, se moja y continúa. Otra opción es que el niño se regrese y ni siquiera llore, sino que se dé media vuelta y regrese. Las opciones son, creo que, muy personales de cada uno. Lo que quiero darme a entender es que cuando hay miedo, hay opciones de qué podemos hacer. No hay un solo camino. Lo más fácil, o lo que yo he escuchado mucho, es: enfrenta a tu miedo, supera al miedo. Yo a ese respecto no estoy de acuerdo, Dan, y te explico por qué. El miedo está en nosotros instintivamente, genéticamente, para protegernos y alertarnos cuando hay peligro. Entonces, si tú te deshaces del miedo, básicamente estamos con alguien que psicológicamente no está bien.
no mide los riesgos, no tiene miedo. Y si tú tienes que tomar una inversión y no mides el riesgo, y atrás de esa inversión tienes a tu familia, tienes nómina de pago de empleados, tienes nómina de pago de proveedores, eres un actor social que genera multiplicando ingresos a través de todos los factores que se suman a tu emprendimiento. No te puedes tomar el riesgo de no tengo miedo y hago lo que yo creo, como ir al casino, simplemente apuestas y no funciona y no pasa nada, lo pierdes tú. No, acá no es así, Dan. Acá si tú te jalas las cuadras, puedes quebrar tu negocio, puedes destruir tu familia, tus hijos, Dios no quiera, alguien tenga un problema de salud, no van a tener para ir al médico. Entonces, el miedo tiene que estar ahí, en cada paso que vayamos. Entonces, mi recomendación, lo primero es no pensar que el miedo está mal, el miedo está bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrazar el miedo, entender el miedo y usarlo a nuestro favor. Usar una lógica de por qué tenemos miedo y de qué nos está alertando ese temor. Eso sería, examinar cuál es la alerta que nos da este temor. Y objetivamente ver si esa alerta que el miedo nos está avisando es manejable o realmente debemos suspender y hacer una pausa hasta tener una estrategia para superar esos obstáculos. Así que, Dan, en resumen, para mí, en lo personal como Ricardo Vivo, recomiendo que aceptemos el miedo, examinemos a qué la raíz de este miedo y veamos un plan para superar el miedo en el sentido de superar estos obstáculos o estos temores que realmente existen y que si son o no son fundamentados. Y seguimos avanzando. Perfecto, Ricardo. Gracias por tu punto de vista basado en el tema de cómo enfrentar este tema del miedo a emprender. Quisiéramos pasar a una siguiente consulta relacionado con cuáles son los primeros pasos esenciales para emprender desde cero cuando no se cuenta con muchos recursos. Es súper interesante, Dani. Yo creo que aquí hay dos tipos de respuestas. Una respuesta que podría decirte muy técnica de un paso a paso lo que podemos hacer y una respuesta muy cualitativa del propósito que hay detrás de esto. Si me permites, te quiero dar las dos respuestas. La primera, que es una cualitativa, sería que cada uno de nosotros debemos tener una razón por la cual estamos viviendo, existiendo, un propósito en pocas razones. Esto puede parecer para algunas personas algo difícil porque realmente hasta ahora, no sé si te ha pasado, Dan, a ti o a los televidentes, les invito a hacerte esta pregunta: ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué existes? ¿Para qué estás? Entonces, claro, si no tienes claro esto, normalmente la respuesta en base a la psicología de la replicación es que los modelos exitosos siempre van a replicarse, los modelos que no tienen un propósito superior al resto tienen que extinguirse. Entonces, es importante que tener un propósito en ese sentido de saber por qué yo y mis generaciones o mis ideas van a tener que multiplicarse. Y aquí es algo que a ti te llena. Básicamente es eso, o sea, no hay que buscar el propósito, sino que hay que buscar lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te sientes que vas a ser el mejor en esto. Y en base a eso, buscar cómo trascender con esta actividad que te gusta a ti. No sé si logro explicarme, pero voy a intentar dar ejemplos. A mí me gusta la cocina, entonces me meto tanto en la cocina que aprendo de platos, aprendo de sabores, aprendo de ingredientes, aprendo de técnicas. Y sin querer, de a poco me estoy volviendo, tal vez no estudié en la universidad, porque eso también puede pasar, no hay recursos, pero me estoy volviendo un práctico de la cocina y uno muy bueno que cocina demasiado bien. Y la gente te va a pagar por eso y cada vez te va a pagar más. Pero no lo haces buscando ser el mejor chef o simplemente es porque es una pasión que te gustó esto y de pronto encuentras tu propósito, que es dar sabor al mundo por medio de la cocina. También puede pasar que a ti te gusta hacer deporte y sales a caminar y te gusta caminar. A lo mejor tu propósito es ser un maratonista o tal vez tu propósito es a través del ejercicio de la caminata llevar un mensaje a nivel mundial, siendo un trotamundos del mundo, y solo lo descubres cuando estás haciendo esa actividad que te gusta. Es como que el agua sigue su propio cauce y tú eres el agua, entonces tienes que dejarte llevar. No sé si me explico, pero
Ese es el primer paso para emprender, es identificar qué te gusta, identificar tu propósito y dejar que las cosas se den. Pablo Coelho dice, escribe tu leyenda personal, deja que el universo conspira para que las puertas se abran. Ocurre, de verdad ocurre. Cuando estás en esto, identificando esta parte de tu propósito, llegas a lo que te gusta, increíblemente las cosas pasan. Ayer tuvimos también, perdón, te comparto algo, ayer tuvimos una conversación con Germán Blanco, él es un empresario, y él contaba que él ha sentido milagros en su vida, porque parecían cosas que no le iban a pasar, y le pasaban de la noche a la mañana, porque simplemente ocurrían, y él decía, esos son los milagros que Dios nos da, y es cuando estás haciendo tu propósito. Entonces, el primer paso para mí, desde este punto de vista cualitativo, muy personal, es esto, el entender qué te gusta y esto transformarlo en propósito de vida para ayudar, fomentar a los demás y que sea algo que se multiplique en la humanidad, pero algo en algo positivo. Y la otra respuesta que ya sería muy objetiva, Dan, sería, para emprender primero debemos hacer una evaluación. En el ámbito empresarial, y tú lo conoces bien, Dan, de hecho sé que lo haces en tus consultorías, se hace un diagnóstico y la herramienta más común es el FODA, analizar el ámbito interno y analizar el ámbito del contexto externo, que sería el FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Entonces, ¿en qué somos fuertes? ¿En qué somos débiles? ¿Qué oportunidades nos brinda el entorno? ¿Qué amenazas vemos en el entorno? Una vez que tenemos nuestra propia evaluación y sabemos lo que tenemos, podemos ahora sí empezar a hacer un plan de acción, un plan sencillo, no hay que irnos más allá. Y tenemos que tener un objetivo, a dónde queremos llegar. Entonces, con el FODA o con este análisis interno sabemos en dónde estamos, con el objetivo sabemos a dónde vamos, y el puente que nos va a unir de dónde estamos a dónde vamos va a ser nuestro plan. Entonces hay que trabajar un plan con escalas, con un paso a paso. Pero eso depende de cada uno. Si gustas, podemos hablar más de... Esto ya se daba en modelos de negocios. Cuando tú haces el mejor plan en una industria, en un tipo de negocio, lo vas desarrollando y ahí es modelos de negocio. Entonces en modelos de negocio ya es mucho tu creatividad, tu experiencia, y es muy personal los modelos de negocio que funcionan. Difícilmente un modelo de negocio funciona cuando copias de alguien más, porque la realidad de esa persona, cuando tú copias un negocio igualito, es difícil que te funcione, porque la realidad es de otra persona, no es la tuya. Claro, me podrías decir a los modelos de franquicia, pero tú estás respetando la realidad de la otra persona y te estás sumando a las reglas de esa franquicia. No sé, Dan, si se respondió o si gustas que aclaremos algo. No, perfecto. Ricardo, pasamos entonces a otra consulta que tenemos preparada para ti y tiene relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces te quería consultar, ¿qué habilidades blandas y duras consideras clave para esa fase inicial, ¿no?, del emprendimiento? Oye, qué interesante la pregunta, ¿con qué arrancas? Yo conozco casos de personas que han arrancado con casi nulas habilidades duras y blandas, te soy honesto, pero tal vez lo más importante es el deseo de querer hacerlo, porque cuando tú deseas querer hacerlo algo, te apropias de las habilidades y no hace falta, es bueno si nos metemos en la educación formal para adquirir habilidades, pero tú también puedes adquirir habilidades como era antes, ¿no? Teniendo un maestro, teniendo un vecino, teniendo a alguien a quien tú le ves, escaneas, aprendes y sigues. Entonces te apropias de estas habilidades de acuerdo a la necesidad de tu negocio. Conozco casos, pienso que tal vez la habilidad más importante, además del deseo de querer lograr algo, pienso que son las habilidades sociales. Y las habilidades sociales estarían dentro de las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades sociales? Están muy atadas a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿qué es? Es generar un carisma interno para poder conectar con las personas en todo tu ambiente, sea en tu familia, en tu vínculo de trabajo o con desconocidos. Entonces, cuando tú generas esta conexión a través del carisma, de la empatía, de lo que conocen como rapport, y generas una confianza para tener un feedback
honesto, tú puedes llegar a tener conexiones íntimas en donde las personas pueden llegar a confiar en ti y obviamente un pilar de toda venta y de toda negociación es tener la confianza. Y generar confianza está muy atado a habilidades blandas, es decir, lo que se podría decir ser gente, tener don de gente, saber llegar a los demás. Pienso que esa es la principal habilidad. De ahí ya en el tema del emprendimiento y el negocio, sí hay, creo que contigo podríamos enumerar un montón de habilidades duras que hace falta, pero pienso que ningún emprendedor exitoso que empezó de cero sabía todo. No creo que sabían temas financieros, no creo que sabían temas de management, no creo que sabían nada de lean manufacturing, no creo que sabían nada al iniciar metodologías o marcos tipo Scrum, tipo Agile. Son cosas que vas adquiriendo al andar. Perfecto, sí, sí. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de compartir, ¿no? Hay personas que incluso tienen uniendo también con una respuesta que ya has dado antes, o sea, tienen una buena red de contactos, tienen estas habilidades sociales, pero el miedo los opaca y entonces pierden confianza en sí mismo y se cayó, ¿no? O sea, no avanzó. Totalmente de acuerdo con lo que tú nos acabas de compartir, Ricardo. Ahora quisiera conversar, porque ya lo has mencionado, el tema de la importancia de la educación y la experiencia, ¿no? Entonces, así, hacia allá va la siguiente consulta. ¿Crees que la educación formal es un pilar indispensable para emprender o consideras que la experiencia práctica tiene más peso? Lo que he visto bastante es que la primera generación se basa en experiencia, porque he trabajado en universidades y eso es lo que he visto en pregrado, y los padres a sus hijos, o sea, la siguiente generación, los envían a capacitarse para poder seguir haciendo crecer ese emprendimiento. ¿Cuál es tu percepción o tu experiencia en este punto, Ricardo? Dan, me parece que estás topando un tema muy central y que puede causar polémicas. Yo lo que recomiendo y lo que yo hice algún momento, claro que mis datos no los tengo aquí, pero tengo hecho un estudio precisamente hace 4 años, me parece que saqué el último MBA, hice un análisis de mi país, de Ecuador, el tema de cuántos negocios están activos, cómo se originaron. Y claro, aquí hay que diferenciar dos cosas y sobre todo a los chicos que nos están viendo, quiero que entiendan esto. Hay personas que dicen y no hacen, y hay personas que hacen y no dicen. Y bueno, también hay las personas que dicen y hacen lo mismo. Pero se escucha mucho últimamente a nivel de influencers o de empresarios jóvenes que no hace falta la educación formal. Yo lo que digo es, examinemos estadísticamente cuántos negocios son exitosos y quién está a cargo de estos negocios exitosos. Entonces, de cada 100 negocios exitosos, ¿cuántas personas están ahí que no tienen educación formal y cuántas personas están ahí que efectivamente tienen educación formal? Y ahora también pensemos un poco, las personas que te dicen no hace falta la educación formal, ¿por qué lo dicen? Luego puede ser, no digo que sea todo el caso, pero puede ser que te están vendiendo cursos de educación no formal, o puede ser que sean vendedores de educación no formal. Entonces, aquí hay un dicho que dice, si vas al carnicero, ¿qué te va a decir? Compra carne. Si vas a la persona de verduras, ¿qué te va a decir? Compra verduras. Si vas a un restaurante de comida china, ¿qué te va a decir que comas? Comida china. Si vas a un restaurante de comida francesa, ¿qué te va a decir que comas? Entonces, aquí hay que tener criterio propio. Eso sería lo primero. Difícil si todavía no has vivido, no has estudiado, no has leído, no tienes experiencia, porque recién estás, todo lo que te dicen estás asimilando para que tu mente se moldee, hay esa neuroplasticidad y empieces a formar lo que se llama el criterio, es decir, tener la capacidad de evaluar y tomar tu propia decisión. Pero si todavía no estás en esa capacidad, simplemente escucha de todo el mundo y piensa, ten tu propio pensamiento crítico y tú mismo decide. ¿Quién me dijo esto? ¿Está haciendo lo que dice? No fumen, es malo. No estudien, pero aquí tengo... ¿Y tú, por qué dices que no estudies? ¿Tú no estudiaste? No, yo sí, lamentablemente pasé 5 años de mi vida sacando el título de médico, pero yo ahora... O sea, hay que tener esa coherencia. ¿Quién te dice que no estudies? ¿No estudió o estudió? Empecemos por ahí.
No vayan a la universidad, es innecesario. A ver, examinemos hasta los modelos de personas que te dicen no vayas a la universidad. O sea, toman de ejemplo que no han ido a la universidad. Bill Gates fue a la universidad. Mark Zuckerberg fue a la universidad. O sea, la educación formal existe por algo. Entonces, Dan, tal vez si me permites escarbar un poquito más, porque me parece esto un tema interesante. Pienso yo que hay que entender esto, las actividades humanas, cómo se clasificaron. Entonces, las actividades humanas tienen 3 niveles. Tienen un nivel filosófico, tienen un nivel científico y tienen un nivel empírico. No sé si me logro entender. Empírico, maestro albañil. El maestro albañil sabe pegar bloques, sabe pegar ladrillos y claro, tú puedes ser peón, escalar, ¿ya? Nivel científico, es un técnico, un tecnólogo o un arquitecto o un ingeniero. Ya saben cómo funciona una estructura para soportar sismos. Sabe cómo está la composición de un bloque. Sabe qué tipo de estructuras debe ponerse en determinado tipo de suelo. ¿Por qué? Porque ya metió ciencia, hay análisis atrás de eso. Entienden de varias áreas de la ciencia aplicadas ¿a qué? A una profesión. En el nivel empírico, ¿qué tienes? Tienes una ocupación. ¿Una ocupación cuánto tiempo requiere? Solo vas a hacer 1, 2, 3 actividades. Está ocupado en eso. Puedes llegar a ser jornalero, tienes una ocupación. Luego tienes la parte científica que necesitas manejar varios conceptos de ciencia para poder aplicar técnica científica en tu actividad y te desenvuelves en un campo más amplio de actividades. Por eso es que cuando miras tú el perfil profesional que te dan en las universidades, te dicen tu perfil profesional te avala para trabajar en estas industrias, en estas áreas de la sociedad. Vamos un nivel más arriba, es el nivel filosófico. El nivel filosófico, en cambio, te diseña cómo deberían ser las ciudades y cómo debería estar hecha la estructura social en cada parte de la ciudad. Acá van a estar la gente que se dedica a las empresas, acá va a estar la gente que quiere vivir tranquila, acá va a estar la gente que quiere vivir y negociar, acá va a estar la gente que gusta del comercio informal. Hacen estructuras, diseñan cómo va a ir la sociedad, ven las tendencias y generan tendencias. Entonces, en este aspecto yo pregunto, ¿dónde creen que ustedes está la educación formal? En estos 3 campos de la sociedad que estamos en el empirismo, en el nivel científico y en el filosófico, en ambos puedes hacer dinero. Pero ¿quién marca las olas? ¿Quién dice por dónde va el mundo? Es el nivel científico. En todos estos ámbitos pueden hacer dinero, pero definitivamente si quieres llegar al científico tienes que estudiar mucho más que el nivel al nivel filosófico hay que estudiar mucho más que el nivel científico. Y el que menos estudias es el empírico. Ahora bien, aquí también cabe una aclaración. Para hacer dinero puedes hacerlo aprendiendo ciertas ocupaciones. Ahora estamos en el siglo XXI. Decir de que aprendas algo de costurería, de albañilería, de grafitería, está como mal. O sea, ¿cuántas personas habrán tenido la oportunidad de coger una espátula o hacer una mezcla de pintura? Hoy por hoy es difícil, pero si pregunto, ¿cuántas personas han tenido la oportunidad de ver varias apps en el celular y utilizar o buscar aplicaciones o software de productividad? Hay muchas. Entonces ahora las ocupaciones son ocupaciones del siglo XXI. ¿Ocupaciones como cuáles? Aquí hay una cosa que es ley, oferta y demanda. Si hay pocos profesionales en esta ocupación, vas a tener mucha demanda y te van a pagar bien. Pero como es una ocupación, esto se replica tan fácilmente que en un momento dado vas a tener muchos profesionales. Un ejemplo, cuando salieron los community manager, ¿cuánto cobraban? Ahora, ¿cuánto cuesta contratar a un community manager? Otra pregunta, hacer páginas web, ¿cuánto costaba al inicio? $2,000, $3,000. Ahora, alquilas un software y el software lo hace. O sea, es tan fácil. Una ocupación que ahora veo que está bastante fuerte es crear embudos de conversión, marketing digital, hacer loops de venta o embudos de venta a través de canales de marketing digital. No es difícil, si quieren eso hablemos otro día. Las personas que han aprendido a hacer esta ocupación que no tiene ciencia, o sea, no tienen que saber del nivel científico, no tienen que saber programar, solo tienen que saber ejecutar, son pocas,
y están golpeando en puertas de empresas y les dicen, yo te ayudo a aumentar ventas, te hago multiplicar por 10 lo que estás vendiendo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un canal de venta, hacen pautas publicitarias, esas pautas publicitarias las enlazan a una captación de base de datos que se llama leads. Los leads los hacen un proceso de conversión para que esa persona termine en una cita de negociación y finalmente haga una venta. ¿Qué necesitas saber para eso? No necesitas tener mayor conocimiento de ciencia, eso es una ocupación. ¿Cuántas personas saben hacer embudos de conversión? Pocas. ¿Cuánto están cobrando ahora una persona que sabe hacer embudos de conversión? Bastante. Siquiera te cobra $400 y a lo mejor, y a veces he visto que pagan más de $20,000 por eso. ¿A qué nivel pertenece esto? ¿Empírico, científico, filosófico? Empírico. Puedes aprender a hacer embudos de conversión en 2 horas. Dan, no sé si te respondí. No, sí, claro. Atentos, te estamos siguiendo a la explicación didáctica que nos estás brindando. Ricardo, antes de continuar con las preguntas que tenemos seleccionadas para ti, quisiéramos compartir un par que han ingresado en este momento de 2 oyentes que están en línea. Una de ellas es Silvia y pregunta, ¿y cómo atraer, cómo asociar el tema del respaldo desde el punto de vista de no contar tal vez con un título académico, pero sí teniendo amplia experiencia? Tal vez me gustaría conocer un poco de contexto, pero asumo a que tal vez podríamos hablar de alguien que es un asistente contable, aprendió de contabilidad mucho, se volvió la mano derecha del contador, el contador tiene su empresa y sabe que gana mucho, pero el asistente contable lamentablemente no tiene título, pero tiene experiencia y conoce mucho. Lamentablemente aquí vamos al contexto organizacional de la sociedad. Mire, hay ciertas actividades de nivel científico que la ley exige que tengan un título profesional. ¿Por qué? Porque no quiere que esas actividades estén a cargo de ocupaciones, de personas de nivel empírico. Un ejemplo, tal vez el más duro y el más claro. Digamos que tenemos ahorita que tenemos que practicarnos una operación. Ustedes quieren hacerse la operación con ni siquiera el enfermero, porque el enfermero tiene título. Alguien que ha sido asistente en una sala de cirugías y que ha ayudado y sabe muchísimo, pero no tiene título, y él dice tener, o quieren tener una cirugía con alguien que ha estudiado y tiene títulos certificados y que ustedes pueden entrar a verificar en los canales oficiales si tiene un título. Primero, la ley únicamente quiere que este tipo de actividad lo haga un médico con título. Y ojo, si estamos hablando de cirugía, ni siquiera es un médico general, es un médico cirujano el que debe hacer. Porque si no lo hace, esa persona que se mete a hacer esa actividad está cometiendo un delito al hacer una actividad que requiere una acreditación. No sé si me explico. Cuando tú ya trabajas en el ámbito empresarial te vas a dar cuenta que eventualmente la ley te obliga a tener contabilidad y la contabilidad tiene que estar firmada ¿por quién? Por el propietario, el emprendedor, el dueño y por un contador acreditado. Y si no está un contador acreditado, puede haber delito tanto para el dueño de la empresa como para la persona que se hace pasar por contador acreditado. No sé si me explico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de actividades quieres hacer. Si son actividades que la ley te exige tener título profesional y tú no tienes y tú quieres hacer eso, estudiemos formalmente para tener un título profesional de ámbito académico, científico. ¿Me explico? Por eso les decía, tenemos el filosófico, el científico y el empírico. Entonces, para el empírico no necesitas tener título. Para actividades del mundo científico sí necesitas tener título. Y para actividades del mundo filosófico no necesitas tener título, pero lamentablemente el nivel de conocimiento que vas a tener que tener para estar en el nivel filosófico obviamente supera al empírico, al científico. Y para pasar por el científico tienes que tener títulos formales, educación formal. Entonces, mi sugerencia para quien nos hizo la pregunta es estudie. O sea, si le hace falta el título, estudie y saque el título. Eso es hasta superación personal. Y es bien gratificante. Y yo felicito a las personas que han tenido este proceso de entrar a la universidad y tener un título, porque ustedes acaban de tener una prueba de vida que ustedes han sido perseverantes, consistentes, disciplinados y han sabido vencer estos obstáculos y ahí tienen su premio que es un título académico. Ahora, eso tomen de analogía
y tengan lo que ya pudieron, ya demostraron que sí pueden para otro tipo de actividades, como puede ser el emprendimiento o lo que ustedes deseen hacer, ir al gimnasio tal vez, hacer una dieta. Ustedes sí pueden, ya lo demostraron. Perfecto, Ricardo. Justo nos ha dado Silvina, sigue conectada y nos ha dado el feedback, así que vamos a poner la pregunta y el feedback que nos ha dado para que tal vez allí puedas darle un cierre a lo que has comentado. Ella preguntó al inicio, ¿y cómo sortear el tema del respaldo desde el punto de vista de no contar tal vez con un título académico, pero sí teniendo una amplia experiencia? Y lo que nos acaba de agregar, basado en la consulta que tú hiciste, es: me refiero, por ejemplo, a quienes ofrecen cursos de coaching o habilidades blandas. Silvina, muchas gracias. Yo te puedo hablar de mis zapatos. Yo he pagado dinero por ambos tipos de formaciones, pero hay que hacer una evaluación. A ver, cuando yo he pagado cursos no formales, realmente he pagado valores ínfimos porque, o sea, no puedes ponerle en la misma balanza una educación formal, por así decirlo, un título de tecnólogo. Dan, desconozco precios en Perú, pero tal vez acá en Ecuador estamos hablando de pensiones de tal vez $150 al año, 1.500, tal vez ser tecnólogo te cuesta unos $3.000 acá en Ecuador. No sé si en Perú va más o menos similar, pero puede ser. Sí, hay carreras técnicas que en institutos van desde, a ver, $50 más o menos, porque nosotros usamos Sol. Más económico. Por ahí, $50, un techo de, he visto $100, en ese rango se mueve. Algo entre $2.000 en promedio. Entonces, mi lógica es esta. Si tener una educación formal a mí me cuesta $2.000 y voy a tener 2 años de educación, ¿contra qué estoy compitiendo? Contra una educación informal que me piden $1.500 y 3 meses de curso. Perdóname, pero yo lo veo exageradamente caro. Yo en lo personal prefiero comprar un buen libro y hacer cursos en línea, que hay cursos en línea. No quiero hacer comercio a plataformas, pero hay cursos en línea que consigues desde $5 y te dan encapsulados 5 horas, 10 horas, más un buen libro. Tú ya puedes tener un buen criterio y tal vez aprendes más que una educación informal. Pero si me hablas que la educación informal te va a costar $150, $100, bueno, está bien, o sea, $150 versus $1.000, vas directo al grano, a lo que tú necesitas y sientes que quieres tener. Pero no, yo no apoyo pagar educación informal costosa, teniendo la oportunidad de hacerlo de forma formal y que el gobierno... Es que, miren, la educación informal termina estando aquí en el grado del empirismo. La educación científica siempre va a ser superior a la informal. Ahora, lamentablemente hay temas que no lo aborda la educación formal y son nichos de conocimiento nuevos. El conocimiento se está desarrollando, entonces siempre va a haber nuevos nichos que se abren. Cualquier cosa que es nueva va a costar más. Entonces, si es algo tan especializado, sí, o sea, que digo, se requiere conocimiento especializado. Si no dan, no tendría clientes, si no, tal vez de mi lado tampoco habría, porque precisamente hay un conocimiento tan especializado que hay que valorar al profesional que está a cargo. Pero más allá, hablamos de un curso, si es tan especializado y tú lo puedes pagar y no hay nadie más, hay monopolio de conocimiento, es necesario, es como una consulta a un médico especialista, desde mi punto de vista, pero es raro. O sea, para que tú determines que algo es tan especializado, también ya tienes que tener un criterio, y para tener criterio debes haber leído y aprendido bastante, y para haber leído y aprendido bastante debes haber hecho estudios, lectura y también la experiencia de la práctica. No sé si tal vez lo respondimos, Dan. Perfecto. Ricardo, sí, está claro.